Gracias, Belén. Ya recibimos a Héctor Gabriel Torres. Él es facilitador, asesor cultural y consultor en el método Bundo. Héctor, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes, Omar. Un gusto estar aquí contigo en este espacio. Bueno, ¿y qué es el método Bundo para que nuestros televidentes puedan entender esto? El método Bundo es un programa de desarrollo y fortalecimiento humano que se centra en la tradición de las artes marciales. Es tomar la filosofía de las artes marciales, específicamente de la cultura japonesa, de la tradición de los guerreros samuráis, y volcarlo para el desarrollo humano. Nosotros normalmente consideramos que las artes marciales son un método de entrenamiento para simplemente luchar y defendernos. Personal, sí. La agresión no es simplemente física, es también psicológica. Entonces, tomando la filosofía de los guerreros samuráis, ellos se centraron en desarrollar justamente el control sobre el miedo y sobre la violencia, porque era el factor fundamental de ese entonces. Sí. El de poder reconocer el miedo y la violencia, cómo actúa en nosotros, eso nos hace ser más seres humanos, nos hace actuar con una actitud más humana. Eso, aplicado a la vida cotidiana, nos lleva a poder relacionarnos con las personas de una forma mucho más natural, poder comprender realmente la naturaleza humana y poder comprender el pensamiento del ser humano, de la otra persona, para poder integrarnos a esa persona. Dentro del trabajo del método Bundo, dentro de lo que es el programa de formación empresarial, nosotros ofrecemos lo que es el curso de oratoria del samurái, que trabaja justamente en ese proceso de aprender a conversar de persona a persona. Es generar una relación directa con la otra persona. También trabajamos lo que es la motivación, el liderazgo, asumiendo la responsabilidad de los trabajos como un responsable y no como una persona a quien se le tenga que entregar una obligación, sino que uno aprenda a asumir una responsabilidad en su propia vida. Y también trabajo con lo que es la gimnasia laboral, que es justamente trabajar técnicas específicas que lo que hacen es generar un proceso de purificación de los órganos y vísceras a través de técnicas físicas y también técnicas mentales que permiten que una persona se pueda encontrar mucho más sana, mucho más estable y pueda relacionarse mejor. ¿Esto se puede aplicar entonces en una empresa, en una industria, en una compañía? ¿En qué otros lugares también se podría aplicar? Se puede aplicar tanto de forma personal como también grupal en las empresas. De forma personal o grupal. ¿En qué, a nivel internacional se aplica, se utiliza? ¿Dónde fundamentalmente? La filosofía de las artes marciales, específicamente de la tradición guerrera japonesa y china, es muy utilizado internacionalmente dentro del ámbito de las empresas, porque trabajan sobre el concepto de la estrategia. Pero el concepto de la estrategia, desde el punto de vista como nosotros tomamos, no es simplemente una cuestión de planificación estratégica, porque podemos elaborar todo un planeamiento estratégico de cómo desarrollar un proyecto, pero no analizamos quién es el estratega, quién es la persona que va a empezar a aplicar ese conocimiento o ese procedimiento. Es ahí donde el método Bundo hace hincapié, en formar justamente a la persona a desarrollar una visión estratégica para poder aplicar justamente los procedimientos. ¿Esto se está aplicando, se utiliza en Paraguay? Estamos comenzando a aplicarlo, hay algunas empresas que están empezando a apostar en el proyecto y se están abriendo justamente a desarrollar los cursos a lo largo del año. ¿Y cómo se trabaja en el método? Es decir, ustedes van a la empresa, los trabajadores concurren a un determinado lugar. Se trabaja de ambas formas. Siempre se llega a un convenio con la empresa para saber si la empresa cuenta con un espacio disponible o si necesitamos de otro espacio mayor dependiendo de la cantidad de participantes. ¿El beneficio se ve directamente, por ejemplo, en el rendimiento de la gente dentro de la empresa o la compañía? Exactamente, porque las personas que participan del proyecto llegan a un estado de paz, de serenidad y de tranquilidad como para poder trabajar realmente en aquello que le gusta hacer, porque la idea es que la persona aprenda a reconocer también aquello en lo cual es útil para la empresa. ¿Este es un adiestramiento de un tiempo o es constante, lleva a un crecimiento permanente? Puede ser aplicado de manera limitada, pero también para poder alcanzar el desarrollo general del proyecto es algo que tiene que aplicarse a lo largo de toda la vida, porque es un estado de conciencia. Ahora, ¿cómo surge? ¿Una persona se encargó de elaborar, como usted decía, las estrategias, conformar el método? ¿Dónde surge? El método Bundo surge a partir de un trabajo de investigación personal, en donde yo empecé a desarrollar el trabajo de investigación sobre la tradición japonesa específicamente, y tomé dos conceptos, dos palabras japonesas que son lo que reflejan específicamente lo que es el método, que es la palabra Bum, que quiere decir sabiduría de los ancestros,
sabiduría de los clásicos japoneses, y Do, que es el camino. Entonces, el método Bundo se traduce como el camino de la sabiduría de los ancestros. Y a partir de ahí surge A partir de todo. ahí fueron surgiendo ese proceso de integración en cuanto a la necesidad humana. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? El ser humano tiene conocimiento y no sabe cómo expresarlo, o carece de conocimiento y por lo tanto se mantiene en silencio, no habla. Y en el Paraguay surge mucho eso. ¿Por qué? Porque no hay una capacidad de autonomía en la formación. Una persona no está acostumbrada a leer, no está acostumbrada a prepararse para la vida. Simplemente está acostumbrada a seguir un procedimiento que es lo que nosotros adquirimos en el proceso educacional, tanto en la escuela, en el colegio o en la universidad. Sí. Entonces, nosotros, además de eso, necesitamos desarrollarnos como seres humanos, saber lo que realmente queremos en la vida y cómo podemos proyectar eso que queremos en la vida en el mundo en el cual estamos, específicamente aquí en nuestra nación paraguaya. Y ahí es donde podría ayudar el método Bundo. Entonces, ¿cómo puede hacer la gente que está viendo y está interesada en conocer más de esto, profundizar y contactar con usted? Bueno, la forma en que pueden contactar conmigo es a través de una línea telefónica, como también a través de un correo. La línea telefónica sería el 991-7198-94. ¿Repetimos? 0991-7198-94. También puede ser a través del correo hector.torres.sensei@gmail.com. Como también pueden buscarlo en el Facebook, que también tenemos una fanpage y también tenemos un blog. Gracias por su tiempo y por traernos detalles de este método bastante novedoso. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Estuvo Héctor Gabriel Torres, facilitador, asesor cultural y consultor en el método Bundo, brindándonos precisamente información sobre este método, en qué consiste y cómo puede ayudar a las empresas, a las industrias, a las compañías para mejorar el rendimiento también del personal. Seguimos ahora con una pausa. En minutos, más noticias.